días, amigos de Globovisión. Feliz miércoles para todos. Bienvenidos a su programa AM. En nuestro país, el marco legal que regula todo lo relacionado con herencias y sucesiones está establecido en el Código Civil. En algunos casos existe el testamento, que hace el proceso de distribución de bienes sencillo, pero en otros el camino es más largo. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el especialista, es el abogado Juan Carlos Ron. Bienvenido. Mucho gusto volver nuevamente a encontrarnos acá en este espacio. Esta es su casa. ¿Cuál es la diferencia entre la herencia y la sucesión? Mira, desde el punto de vista, digamos, de definición, la herencia vendría a ser en este caso la circunstancia en la cual una persona fallece y ese patrimonio que ha quedado libre porque el titular ya ha fallecido va a ser objeto de una transmisión de derechos por parte de unos beneficiarios que obviamente, si no tienen un testamento otorgado, va a ser su parentela según el Código Civil. Si este dejó un testamento, pues serán los beneficiarios que él haya designado ese documento. Si hablamos de sucesión como tal, que digamos es una de las palabras que más se utilizan tanto para las personas como incluso para los mismos colegas, vendría a ser toda forma de transmisión de titularidad. Es decir, una sucesión puede ser este asunto de una herencia, es decir, una sucesión por causa de muerte, que en este caso sería el nombre formal, o también sería una compraventa. Eso es una sucesión. Okay. Sucesión que vendría siendo en este caso una sustitución. Yo me pongo en tu lugar, tú eres la dueña de este apartamento, yo te lo compro, ahora yo me pongo en tu lugar por ser el dueño de este apartamento. También una sucesión puede ser una donación, que en este caso sería una transferencia de dominio de carácter gratuito. También está una cesión de derechos. Dentro de este apartamento, tú y yo somos comuneros, tú me das tu parte, yo me apodero de esa parte y me quedo del 100%. Entonces, si hablamos de sucesión, es algo más amplio y general, donde está la venta, la cesión, la donación, la partición e incluso pues también el tema de sucesiones en el caso de herencias. En el caso de las sucesiones por herencia, ¿cuándo o quién hace la declaración sucesoral y cuántos días se debe esperar después de la muerte? Cuando nosotros hablamos de declaración sucesoral debemos entender que se refiere a la declaración de impuestos sobre sucesiones que se realiza ante el SENIAT, un procedimiento administrativo que se realiza ante el ente tributario obligatorio, tomando en cuenta si tenemos una cantidad de bienes los cuales en algún momento determinado deseamos, volvemos, partir, ceder, vender. Este instituto, el SENIAT, además de receptar la planilla de declaración de impuestos, el pago del tributo, emite una solvencia que ese documento, la solvencia junto con las planillas, van a ser un nuevo título de propiedad complementario al título original y que esto va a servir para el día de mañana se haga alguna venta en el registro, sea venta por parte de los comuneros, sea una cesión porque tú me vendas o tú me vendas tu parte y yo la tome como tal dentro de un bien, o simplemente partimos, que nos adjudicamos cada uno de los bienes en base a ese documento. Mencionábamos al inicio del programa que en el caso de que exista un testamento, bueno, es mucho más fácil todo este camino. ¿Cómo se redacta un testamento? Digamos que se considera fácil dentro del punto de vista de que ya el testador deja disponiendo de qué forma se va a repartir, pongámoslo de esa forma, porque el procedimiento más allá de ello sigue siendo el mismo. En el caso de la redacción de testamento, la persona que va a otorgar un testamento, casualmente de hecho esta mañana tuve una pequeña consulta, decide, sea por responsabilidad tanto familiar, moral, incluso para que ya quede en este caso dispuesto de qué forma se va a repartir y en qué manera sobre los bienes que tenga dentro de su patrimonio, a favor de ciertas personas que pueden ser sus herederos directos, como también puede ser otras personas que pueden entrar en calidad de herederos, es decir, toma una porción de los bienes como una porción de las obligaciones o como legatario, es decir, se le adjudica algún bien determinado o un derecho como un usufructo o una nuda propiedad. ¿Puedo donar todo a una fundación y no repartir entre mis familiares? ¿Esto es legal? Donar, cuando hablamos de donar, estamos hablando del acto gratuito intervivo, es decir, que la persona realiza, digamos, regalo esta casa a favor de tal fundación. En vida puede hacer tranquilamente cualquier tipo de disposición. ¿Qué va a pasar en dado caso? Si, por ejemplo, porque obviamente esto tiene sus consecuencias, si el día de mañana otorga un testamento, eso que donó posiblemente tenga que llevar su valor al cálculo de la legítima, que esa es una institución que siempre va a estar unido al testamento, tomando en cuenta cuál va a ser, digamos, ese
tope que la ley establece a la voluntad del testador. Si, por ejemplo, este mismo caudal hereditario tiene un valor aproximado de 100.000, por ejemplo, la ley establece que es la mitad de esos derechos de acciones y uno inmediatamente, tanto colegas como personas que no conocen de derecho, piensan que, bueno, si son 100, serán 50. Pero el cálculo de la legítima toma en cuenta los bienes que han sido donados por esa persona en los últimos 10 años de su vida. Okay. Si ese bien que ha donado, por ejemplo, tiene un valor de 40.000, entonces yo tengo que sumar ese valor, ya no serían 50 sino más 40, así que yo debo respetar como legítima 90.000 y 10.000 sería mi porción disponible que yo puedo disponer a favor de quien quiera en este caso. Tiene estas consecuencias como tal. ¿Cuáles son las razones válidas a nivel legal para impugnar un testamento? Mira, las razones válidas para, en este caso, impugnar a los efectos, digamos, de declararlo nulo, Ajá, de forma parcial, de forma total, puede ver tanto lo que es la no observación de la formalidad de otorgamiento. Cuando se realiza el otorgamiento del testamento, que generalmente se realiza en el registro, sea ya debidamente protocolizado y queda en el archivo, o también otorgado ante registro sin protocolizar, pero tiene que servir una formalidad para luego se protocolice. Si no se observan estas formalidades de otorgamiento, puede ser causal para una nulidad. También está el hecho, por ejemplo, de realizar algún tipo de disposición donde haya errores en la identificación de los beneficiarios, en la identificación de los bienes, o incluso haya algún tipo de disposición que en cierta forma viole la legalidad. Por poner un caso, por ejemplo, hay disposiciones en las cuales puede ser de forma pura y simple. Dejo como herencia 1/3 de mi patrimonio. Es una disposición pura y simple. Pero si, por ejemplo, digo, dejo 1/3 de mi herencia a Beatriz, siempre y cuando se gradúe como periodista dentro de 4 años, ya le estoy dando en este caso una carga que es completamente válida. Pero si, por ejemplo, fuera el caso... ¿Se pueden poner condiciones? Sí, se pueden poner condiciones o gravámenes de cumplimiento. Por ejemplo, una condición imposible, que esto obviamente hace que pueda dar pie a que se impugne por esta situación, es: yo le voy a dar 1/3 de mi herencia a Beatriz siempre y cuando el cielo se vuelva morado, cosa que eso jamás va a ocurrir. Es algo imposible y por lo tanto viola la ley, y esto puede ser, por ejemplo, una de las tantas causales como la que acaba de mencionar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando sobre herencias y sucesiones. Me acompaña el abogado Juan Carlos Ron. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. En su programa AM, conversando sobre herencias y sucesiones con el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, ¿cómo se distribuye la herencia si no hay un testamento? La herencia se va a distribuir, en este caso, por el Código Civil. El Código Civil vendría a ser, en este caso, un medio supletorio si no existiera un testamento el cual disponga de estos bienes, y en el que, si vamos a hablar de repartición, más que todo estaríamos hablando de órdenes de sucesión. El Código Civil no te va a decir a fulanito le va a tocar un medio, a sultanito le va a tocar un cuarto. En este caso, quien va a hacer es un llamado sobre quiénes son los parientes que van a tener esa vocación hereditaria, en el cual el primer orden, según el código, va a ser los descendientes. Dentro de ese grupo, que son los descendientes y el primer orden, yo clasificaría en dos. Primeramente los hijos, que son en este caso los herederos, a los cuales ningún otro le va en este caso a impedir heredar. Yo lo llamaría los herederos perfectos. Luego de ellos vendrían los demás parientes, en este caso los demás descendientes, que pudiesen entrar por derechos de representación, como son los nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Luego de ellos vendría en este caso el segundo orden, que estaría representado por los ascendientes, papá, abuelos, bisabuelos. Tercer orden vendría a ser en este caso los parientes colaterales. Y de entre ese grupo de parientes colaterales hay dos, en este caso también los clasifico en dos, los cuales serían en primer lugar los hermanos y los sobrinos, que entrarían a heredar por derecho de representación. Ese sería, digamos, un pequeño grupo privilegiado dentro de los colaterales, porque el resto serían cualquier otro pariente colateral hasta 6º grado según la legislación venezolana. Y por último estaría el Estado, a falta de todos estos herederos. Junto con ellos, porque obviamente la dejé de último, estaría el cónyuge o el concubino sobreviviente, que va a participar con el primer orden, es decir, con los hijos y demás descendientes, con el segundo orden, es decir, con los padres, con los abuelos y demás ascendientes, y el tercer orden, en el cual dentro del tercer orden solamente compartiría herencia con los hermanos y sobrinos por derecho de representación, nada más. Yo puedo expresar en un testamento mi voluntad de que
unos hijos hereden y otros no? Lamentablemente no, porque, y digo lamentable, situaciones, digamos, morales, personales, familiares, yo lo digo por ese lado, lamentablemente. En Venezuela no existe el desheredamiento, que en otros países sí está contemplado. Si se quiere, digamos, alguna figura similar al desheredamiento, que solamente existiría dentro de un testamento, es la indignidad. La indignidad vendría a ser, en este caso, una figura en la cual también se pueden apartar, se puede, en este caso, excluir ciertos herederos, pero lamentablemente tiene que hacer por medio de un procedimiento judicial, y en este punto pues los tribunales tienen, digamos, bastante congestión de trabajo, y poder obtener una sentencia definitivamente firme excluyendo a algunos herederos puede tardar tiempo, pero lamentablemente a nivel de, digamos, a nivel de testamento no existe esta particularidad para el testador de poder excluir a un hijo o incluir a algunos como tal. ¿Qué pasa con los hijos no reconocidos? Mira, en el caso de los hijos no reconocidos hay varias aristas. Pueden tener, digamos, en vida de esta persona, pueden tener, digamos, lo que es el estado de hijo, es decir, el nombre, el trato y la fama, es decir, la reputación de que saben que es el hijo, lo han tratado como tal. Hay testigos. Familiarmente, incluso a nivel, digamos, del círculo social, pero no ha tenido, digamos, el reconocimiento. Entonces puede ser la circunstancia que, en primeras líneas, si esta persona fallece, él no puede heredar porque no tiene legalmente el reconocimiento ni la vocación hereditaria, pero pudiese justamente por ese, digamos, ese trato de Estado como hijo, pudiese comprobar su filiación. Además de ello, también por procedimiento judicial, pudiese en este caso, por medio de una prueba de ADN, si esta persona ha sido enterrada, más no cremada, o también está la circunstancia que esa persona, por medio de testamento, puede reconocer al hijo como acto de última voluntad, y en el cual es completamente válido dentro del Código Civil, dentro de uno de los medios de reconocimiento voluntario a los efectos, digamos, de que él tenga el apellido y además la vocación hereditaria. Llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con ustedes. ¿Cómo no? Cristian Marcano, ¿qué sucede con las deudas del fallecido en el proceso de sucesión? Las deudas también se heredan. Por eso cuando hablamos de patrimonio, hablamos tanto de bienes, derechos y acciones como deudas, cargas y obligaciones. Entonces, esas deudas que dejó el difunto en vida, los herederos tendrán que asumirlas como parte justamente de ese patrimonio. Si en dado caso hay deudas pendientes por pagar, pues esas deudas tendrán que ser honradas por los herederos. ¿Y yo puedo renunciar a una herencia? Puedes renunciar a una herencia, pero la renuncia implica que te apartes y te excluyas de todo, es decir... No solo de las deudas, sino también del patrimonio. De hecho, incluso, vamos a decirlo así, en la renuncia prácticamente es como el símil del amor. O es todo o es nada. Es decir, si vas a renunciar, no cabe una renuncia parcial, debe ser una renuncia total. Nos llega otra consulta, Gabriela Moreno. ¿Qué sucede si alguien muere y no hizo un testamento? Ya de hecho lo habíamos respondido, que a falta de testamento, supletoriamente el Código Civil puede establecer quiénes son las personas llamadas a heredar, dependiendo de la cantidad de parientes, que esa fue la parte que me faltó, la cantidad de parientes junto con el Código Civil disponiendo según los órdenes y la parentela que vaya a participar. Según su experiencia en Venezuela, ¿es usual redactar un testamento? Poco usual. Poco usual. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. De hecho, es bastante raro ver personas que incluso nos soliciten servicios para redacción de testamentos. Puedo decirte, por lo menos de mi experiencia personal, tal vez de 1 a 2 testamentos en cierta manera, en un año, por poner un ejemplo. Y de hecho una persona que me había contratado para redactar 2 testamentos de él y su cónyuge, no terminó el proceso y lo dejó incluso completamente incompleto. Así suele ocurrir. Entonces, lamentablemente, en Venezuela, como en Latinoamérica, muchas partes de Latinoamérica, no existe esta cultura testamentaria. Gracias, abogado. Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy estoy conversando sobre herencias y sucesiones. Me acompaña el abogado Juan Carlos Ron. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM, hoy hablando sobre herencias y sucesiones con el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, ¿qué tan frecuente es que las personas decidan repartir todos sus bienes en vida? Bueno, en cierta forma, si él lo quiere hacer, está dentro de lo que es su consentimiento. De hecho, por lo menos
valga la mención personal, una de las cosas que yo, por ejemplo, le he dicho a mi progenitora, si usted el día de mañana quiere completamente disponer de todos sus bienes, venderlos, yo no soy quien para oponerme. En ese punto, el derecho de propiedad es inherente a la persona de quien lo detenta. Completamente puede venderlo, no va a haber la situación de que te estás gastando todo el patrimonio familiar. No, es el patrimonio que corresponde, sea a esta persona que lo compró o incluso al matrimonio como tal. Si ellos todos están de acuerdo en venderlo, pueden disponerlo. Que no lo hagan es otra cosa muy diferente. ¿Qué ocurre si ninguno de mis herederos quiere asumir las deudas y obligaciones? ¿Eso queda en el aire? Si no lo quieren asumir, deben en este caso reflejarlo en una renuncia o en un repudio. La renuncia o el repudio de la herencia vendría siendo un documento en el cual ellos expresan justamente esa renuncia, ese deseo de no participar en la herencia. Esto por lo menos fíjate que es mucho más común que el propio testamento. Okay. Y he tenido en este caso varias circunstancias y oportunidades que lo han realizado, sea por motivos de que la herencia tiene diferentes deudas que las cuales no lo pueden asumir, sea por motivos que en verdad no desean, no les conviene, incluso hasta por motivos de carácter personal o moral dentro de la familia. Ha habido renuncias incluso de herederos directos o incluso hasta he tenido la oportunidad de hacer renuncia de un heredero por representación. Ha habido esas circunstancias. Esto es bastante común por lo menos y esto más que todo permite de que no participen tanto ni de las deudas como tampoco de los bienes. Llegan más preguntas a través de nuestras redes y voy a leerlas para usted. José Marí, ¿un título emfitéutico puede ser heredado? Deja de poseerlo más de 30 años. Coloca el señor José Marí. Bueno, obviamente me pusiste, digamos, como que a investigar un poco y vamos a tomar en cuenta en primer lugar que la enfiteusis, en este caso, y obviamente me tomo la libertad de leerlo, vendría siendo un contrato por el cual se concede un fondo, es decir, un terreno, a perpetuidad o por tiempo determinado. Es como en este caso puede ser cualquier derecho, en este caso es un derecho similar como si fuera una renta o un usufructo. Aquí la situación versa que este derecho versa sobre un terreno y en el cual tiene la obligación la persona que lo recibe de mejorarlo o de pagar un canon o pensión anual expresada en dinero o en especie. Entonces, este tipo de derecho que tal vez detenta esa persona puede ser en este caso dado por herencia, porque estamos hablando que dentro de las herencias está un patrimonio en el cual se compone por bienes, derechos, acciones. Okay. Y obligaciones por efecto de las deudas. Es decir, que un usufructo, una enfiteusis, incluso hasta un usufructo, por ejemplo, de una casa veraniega, por ejemplo, en algún club o en algún resort, también es objeto de herencia. Entonces, este tipo de contratos también lo son. Nos llega otra consulta, es la señora Antonieta Moreno. Quisiera saber cómo haría, en mi caso, no he hecho la declaración sucesoral y quisiera vender en una sucesión de derechos. Supongo que estará hablando de cesión de derechos. Obviamente suenan igual, pero es sucesión, ya lo hablamos. Cesión vendría siendo en este caso lo que se dice popularmente, te vendo mi parte. Y cuando hablamos de cesión de derechos estamos ¿Pero puedo vender mi parte si no he hecho la declaración? No, porque en este caso, yo te lo comenté creo en el primer segmento, en el cual si no tengo la declaración y otorgada la solvencia, no puedo vender, ni partir, ni ceder. Llegan otras consultas. La señora María Pérez, ¿cuáles son los derechos de los herederos en una sucesión? Mira, en primer lugar, los derechos que hay es tomar en cuenta que van a ser los nuevos dueños, luego de haber aceptado como tal la herencia a los cuales ha sido llamado, y cuando hablamos de aceptar, no es solamente el simple hecho de ocupar el bien, sino de realizar ciertos actos en los cuales se consideren que ya lo están aceptando, como por ejemplo, realizar un procedimiento de universales herederos, o incluso realizar o iniciar el trámite de declaración de impuestos sobre sucesiones, ya con esto se considera que de forma tácita estás aceptando. Entonces, los derechos que vienen a continuación de todo esto va a ser el hecho de poder, digamos, considerarte como dueño de ese bien, además del hecho de poder disponer de los mismos. Según la ley, tomando en cuenta en el orden donde te encuentras de herencia, también te debe respetar sus derechos por encima de cualquier otro heredero que tenga posiblemente menor privilegio que tú dentro de ese orden de sucesión. Nos llega otra consulta a través de nuestras redes sociales. Julio César Rodríguez, todavía no lo veo acá, pero mi productora me está avisando que llegó esta consulta. Buen día. ¿Puede vender un heredero a espaldas de los demás? No,
no. ¿Y qué pasa con el que compra? Muy buena pregunta, porque son casos que realmente han estado saliendo mucho en consideración. No solamente incluso hayan hecho ventas dentro del proceso de sucesión, sino incluso antes. Ha habido circunstancias en las cuales he tenido conocimiento, digamos, de enajenaciones de bienes con documentos, lamentablemente hay que decirlo, digamos, con elementos forjados, por decirlo de alguna manera. No puede ocurrir ninguna venta de ningún bien a expensas de defraudar tanto a los demás herederos e incluso defraudar al propio fisco, porque el hecho de ocultar bienes, de hacerlo dentro de la declaración o incluso vender las espaldas es completamente irregular. Nos llega otra consulta y ya casi tenemos que finalizar. Arelis Tobar, buenos días. ¿Puedo hacer un testamento a un único hijo? Completamente, si ese es el único pariente que tienes que pueda, en este caso, tener la situación de ser un heredero forzoso, pues sí. Si ese es tu único hijo, a pesar de que tengas papá, mamá, solamente él, pues como tal, ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. Bueno, mis redes sociales a través de Instagram son @sociedad para efectos justamente de estos temas de sucesiones. También dentro del punto de vista empresarial o personal está la cuenta @soypisojc.ron. También tenemos nuestro canal Sociedad, en el cual justamente hablamos a través de YouTube todos estos temas de herencia y sucesiones con el TIC sucesoral, el short hereditario. Punto de contacto por WhatsApp 0424-134-2882. Conversé con el abogado Juan Carlos Ron sobre herencias y sucesiones. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.